Hola a todos, ¿cómo están? Arrancamos en 3 minutos, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman audio si son tan amables? Buenas Buenas tardes, tardes, señor. sí ¿Cómo señor, les va? bien, ¿Cómo bien, van las cosas? Hola, profe. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? todo Bueno, bien, todo bien. arranquemos entonces nuestra segunda sesión. La sesión del día de hoy tiene como objetivo poder entender el concepto de convolución. Entonces nos centraremos en él para que ustedes puedan extraer las características que tienen típicamente las imágenes. Arrancaremos por una parte teórica y luego nos iremos a hacer la convolución en una parte práctica. Yo calculo que en unos 40 minutos aproximadamente y desarrollaremos una parte de lo que tienen que entregar para la semana número 2, que es básicamente un foro. ¿Listo? Entonces arranquemos por la parte teórica. Les voy a abrir una pizarra aquí en blanco, que creo que habíamos dejado una, no, pero bueno, ahora en blanco porque aquí hay gente que seguramente no estuvo en la primera sesión y es importante que podamos recordar algunas cosas al inicio. Entonces digamos que arrancamos por el concepto clásico de una imagen, de toda la teoría que vimos la última sesión, ¿cierto? Lo que pudimos, digamos, observar y entender es que básicamente una imagen está compuesta, ¿cierto? Por una serie de filas columnas y que desde que arrancamos el estándar de lectura de imágenes, nosotros asumimos, ¿cierto? Que tales imágenes iban a ser digitalizadas. ¿Qué significaba que iban a ser digitalizadas? Que iban a tener un número, ¿cierto? Entre 0 y 255, es decir, dependían de los 8 bits de los cuales estamos trabajando. Entonces decíamos que si la imagen tenía una sola capa, como la que ustedes están observando acá, de manera automática ella iba a variar o cambia sus números, los números al interior de cada uno de los valores de 0 a 255, teniendo como valor de 255, ¿cierto? El color más claro al que quiero llegar o la capa a la que quiero llegar y teniendo como claridad el 0, ¿cierto? El color más oscuro al que quiero llegar. Por ejemplo, en este tipo de casos, en una imagen blanco y negro, el 0 sería equivalente a tener un negro y el blanco sería equivalente a tener un 255. Eso para las imágenes que nosotros tenemos a blanco y negro. Entonces así podemos formar e engañar a los ojos, ¿cierto? Claro, dándole una mayor cantidad de píxeles
las imágenes de modo tal que nosotros podamos volverlas, ¿cierto? Lo más, digamos, similares posibles a la realidad que detecta nuestro ojo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos, por ejemplo, queremos formar una T, nosotros fácilmente podríamos aquí, de manera automática, un segundo, colocarle, colocarle aquí un color, ¿cierto? Que me permita, de manera automática, eh, cambiar sus tonalidades. Entonces podríamos llegar incluso a tener grises, ¿cierto? Por ejemplo, este gris, que si nosotros lleváramos a una escala, en realidad es el número 118. Entonces, por ejemplo, si este sería el gris número 118, podríamos tener una imagen a blanco y negro. Si nosotros quisiésemos formar una cruz, ¿cierto? Intentemos aquí participar un poco con ustedes. ¿Cómo creen que podríamos formar la cruz si la queremos en el centro? Por favor, díctenme los colores que ustedes consideran debería tener la cruz. Vamos a mover aquí un poquito la imagen para que pudiésemos efectuarla, ¿cierto? O trabajarla de manera indicada. ¿Listo? Entonces, supongamos que la cruz va a ir en esta tonalidad. Entonces, aquí tendría el negro. Vamos a cambiar este también por negro. Vamos a cambiar este por negro. Este por negro. Y así sucesivamente. Entonces, si yo en realidad quisiese ver una cruz como la que estoy observando en este momento, lo único que tendría es que asignarle, ¿cierto? A estas tonalidades el número 0. Y eso es lo que está detectando el computador, aunque aquí evidentemente no lo estoy observando porque lo tengo en color negro, el mismo tono, el color de texto que el color de fondo, pues al final lo que yo estoy haciendo en realidad es engañando al ojo y a medida que yo vaya haciendo este tipo de generalidades, observen, voy volviendo cada vez más pequeña la imagen, pues yo voy acercándome más a la realidad y para mí esas líneas que tengo en la tabla pues se van haciendo cada vez menos importantes. Y entonces nosotros estamos diciendo al final que tenemos una imagen a blanco y negro, ¿cierto? A la que vamos a llamar una sola capa. ¿Listo? Entonces aquí las características que me está indicando la imagen es que cuando los números tienen una sola capa, ¿cierto? Van a extraer un solo tipo de información. Números o blancos o negros o tonalidades combinadas. Es decir, que si yo repitiese esto, ¿cierto? Para, eh, digamos, otro tipo de imágenes, por ejemplo, ¿qué ocurriría si nosotros intentamos de algún modo, en un segundo voy a copiar, intentar, ¿cierto? Colocar otro tipo de capas. Entonces, ¿qué pasa si yo una imagen, en lugar de colocarla en blanco y negro, la coloco en rojo? Y recuerden que les eché la historia de por qué el rojo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tuviésemos los mismos números ahí de la imagen anterior, pero ahora con una capa de rojo, pues lo único que nosotros tendríamos de diferente sería el siguiente color. Entonces, denme un segundo que yo aquí lo manipulo digamos, de manera automática, ¿cierto? Y nosotros en lugar de tener, ¿cierto? Esas tonalidades anteriores, pues en realidad lo que tendríamos es este rojo, ¿cierto? Y en aquellos valores en donde nosotros tuviésemos 255, la tonalidad sería roja. Si nosotros llegamos a tener un 0, entonces la tonalidad juega de blanco y negro a rojo y negro. Obsérvenlo muy bien. Entonces la capa aquí iría en que cuando el color sea máximo, tengo el color o la capa específica en su máximo color, y cuando el color sea intermedio, pues yo lo que voy a tener es una capa de rojo intermedio. Sería una capa similar, de un segundo personalizo al color, que sería 118. 0 y 0. Yo lo estoy haciendo aquí de manera automática, ¿cierto? En nuestro editor de pizarra para que ustedes puedan observar las tonalidades. Y entonces nosotros lo que aquí tendríamos, voy a intentar aquí cambiar estos colores para que no nos queden de manera directa, ¿cierto? Con ese 118 serían estas tonalidades. Voy a dejarlo como estaba. Y con el 118 tenemos esta imagen. Si tuviésemos los mismos números arriba que abajo, pero esta vez en la capa de rojo. Entonces lo que observaría en realidad el computador es este tipo de números. Recuerden, todos los que están a su alrededor, 118, son rojos.
Entonces, el blanco y negro juega a combinar negros hacia blancos. En la capa de rojo juega a combinar los negros hacia rojos. Y si yo repito el procedimiento para combinar, recuerden, con mínimo 3 colores, ¿cierto? Porque es el primer protocolo que yo he tenido, ese tipo de cosas, pues voy a tener la posibilidad de hacer combinaciones a color. Entonces, yo podría hacerlo rojo, ¿cierto? Podría hacerlo azul. ¿Listo? Y podría hacerlo verde. Y recuerden que la selección de esos colores va orientada de manera automática a el trabajo con, digamos, la abundancia que en su momento había de los colores en función de las pantallas cuando las intentábamos bombardear. Recuerden que eran pantallas analógicas, las primeras pantallas que salían. Entonces, al final, cuando yo tenga un azul, aquí lo que voy a tener, ¿cierto? Es un color como este. Voy a hacerlo manualmente: 0 en rojo, 0 en verde y 255 en azul, ¿cierto? Y de manera automática, pues estos colores van a quedar en azul. Si yo la coloreara de manera evidente, digamos de manera automática, o más bien de manera manual, para que no sea automática, de esta manera. Entonces debería quedarme así. Voy otra vez colocarlo en este de aquí. Y los 118, que sería el que yo tendría acá, pues me saldría un color como este. Recuerden que lo estoy haciendo manualmente: 0 en rojo, 0 en verde, ¿cierto? Y 118 en azul, algo así como este que estoy teniendo en este determinado instante. Entonces este sería el azul que yo estoy ejecutando. Si yo quisiese tener una imagen dividida por capas, entonces en realidad el computador lo que está observando es este tipo de cosas, ¿cierto? Y dado que entonces yo me estoy basando en que estoy formando capas, recuerden, capas, pues cada una de ellas podría ser alusiva, ¿cierto?, a una determinada característica. ¿Listo? Entonces, si nosotros repetimos aquí el procedimiento, voy a terminarlo para que quede en verde, ¿cierto? A ver si tengo aquí, este es el 0, este es el verde que me da automáticamente. Recuerden que lo estoy coloreando de manera manual. El verde que estoy obteniendo. El 0 sigue siendo negro. Observen lo que es una particularidad y una cosa común dentro de ellos. Y por aquí tendría el 118, ¿cierto?, en verde, que sería este color. Es un color mucho más oscuro, ¿cierto? Un verde oscuro, digamos que bastante extraño, pero esto es lo que vería en realidad la imagen. Y cuando yo combine los colores, ¿cierto?, lo que voy a hacer es una convolución entre las 3 capas. Y entonces aquí empieza a aparecer una palabra rara: convolución. ¿Listo? Empezamos a jugar con las convoluciones, a empezar a decir, venga, pero ¿qué es eso de convolución? Y resulta y pasa que no es nada más que la reflexión de cada uno de esos colores, su dominio frecuencial. Hasta ahí podríamos definir esas imágenes y ustedes las podrían ver de manera clara cómo están ejecutándose. ¿Las entendemos? ¿Son claras? ¿Dudas? Bien, entonces intentemos colorear nuestra última capa. Entonces supongo que ustedes tienen acceso ahí a la pizarra. Por favor, me confirman que puedan cambiar los colores. No sé, alguno de los que está moviendo el cursor, por favor, confírmeme que pueda darle clic en la esquina del verde y darle la combinación 255, 255, 255. ¿Lo pueden hacer? Debería darles algo como esto. ¿Lo pueden hacer? Confírmeme, por favor. ¿Me confirman, por favor? Vamos con Carlos Hernán Arroyo. Carlos Hernán Arroyo, ¿me confirmas audio y me confirmas que puedas cambiar el color? Voy a intentarlo. Solamente tienes que darle doble clic, le das clic al cuadradito y te sale un color en la parte inferior donde dice rellenar. Le das clic a rellenar y en la mitad de los colores te sale un más. Y ahí puedes jugar con las combinaciones abajo donde dice red, green, blue.
Confírmenme, por favor. Voy a copiarles una imagen para que ustedes sepan cómo debe salirles. ¿Cierto? Entonces debería salirles algo como así. Confirme que puedan hacer esto. Ahí en la parte derecha les acabo de colocar las opciones, así deberían hacerlo, ¿vale? Entonces, cada uno de ustedes, por favor, en orden alfabético, les va a cambiar, o van a poner el color o la combinación del color que aparece en la parte izquierda. En este momento alguien lo volvió blanco total. Lo que yo busco es que posición a posición, por ejemplo, la posición que acabo de colocar aquí sea la combinación que yo quiero. Así tengamos que ampliarla un poco, no se preocupe. Voy a ampliarla aquí un poco para que ustedes no tengan de pronto inconvenientes, ¿cierto? Y puedan observar o puedan ver la imagen claramente. Entonces debería salirles algo como esto, ¿cierto? Y aquí deberías colocar, miren, 255 en rojo, 255 en verde y 255 en azul, ¿vale? Ese me da el color negro, el color blanco. Aquí el 000 me da pues el color negro, ¿cierto? De manera automática, colocarlo por aquí. Este sería el 000. Listo. Y este de aquí sería el 118, 118, 118. Pregunta. Nicolás Alfaro. 118, la combinación de los 118, ¿qué color te debería dar? Nicolás, ¿nos escuchas? Profe, ¿qué más? ¿Me escuchas? Sí, señor. Cuéntame, ¿qué color te debería dar? 118, 118, 118. ¿Cuál? Profe, da como un gris, ¿cierto? Correcto. Sí, ¿Listo? Ese ya sí, está ahí. sí, un Importantísimo. gris. Cosa a tener en cuenta. ¿Listo? Todos aquellos colores, por aquí alguien me cambió el que no era, voy a colocarlo otra vez negro. ¿Listo? Ven la combinación que tienen. Todos aquellos colores que tengan la misma combinación numérica, es decir, por ejemplo, 100, 100, 100 me da una tonalidad gris. 255, 255, 155, pues me da el blanco. 000 me da negro. ¿Listo? Y todas combinaciones, aquellas combinaciones que sean iguales van a tender a ser grisáceas. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos que alguna de las esquinas, voy a colocar aquí por molestar esta esquina, ¿cierto? Tuviese aquí en cada uno de esos valores no el 118, sino no sé, el 50. ¿Listo? Entonces en cada una de las capas le voy a poner 50. ¿Listo? Entonces al verde le puse 50 en la esquina inferior, al azul le puse 50 en la esquina inferior. Ustedes están viendo que están cambiando las esquinas, ¿cierto? Inferiores. Y al rojo le voy a poner 50 en la esquina inferior. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ven los cambios en los tres colores y ustedes van a combinar aquí, obtienen un gris, porque son iguales. Claro, es un gris oscuro tendiendo a negro, pero sigue siendo gris. Entonces, ustedes hacen esta combinación, de manera automática obtienen ese gris. ¿Entendido cómo funcionan las imágenes? Entonces, al final, miren que si nosotros combináramos todos esos valores, por aquí me colocaron un cuadrito, en un segundo, bueno, no pasa nada. Si yo combinara todos esos colores aquí, en realidad este debería ser un blanco, ¿cierto? Porque es el 255, 255, 255. Y entonces yo tendría aquí blanco, la combinación de las tres imágenes, esa convolución que ya vamos a ver cómo funciona. Aquí tendría el 118, 118, 118, que debería ser una tonalidad gris. Ya les voy a mostrar que gris. 118, 118, 118. Obsérvenlo, ¿cierto? Esta tonalidad es gris. Estos de aquí siguen siendo gris. ¿Cierto? El de la esquina sigue siendo 50, 50, 50. ¿Listo? Y el resultado total de la imagen cuando yo combino mis colores es ese que ustedes están observando. No sé si es que se agregaron algunos cuadros.
Un segundo porque voy a eliminar esto que está pegado. Listo. Y este sería el resultado total de la combinación de las tres imágenes que ustedes están viendo a su izquierda. ¿Listo? En este determinado momento ustedes deberían estar viendo la combinación de las imágenes. Esta es una imagen especial a blanco y negro, contiene una sola capa. Las otras son red, green, blue, rojo, azul y verde, cuyo resultado sería este de acá. Protocolo o imagen red, green, blue. Con respecto a eso, ¿tenemos alguna duda? No sé. Súper sencillo, ¿no? Entonces digamos que entender eso es relativamente fácil. Ahora necesitamos que todo esto pues sea tomado de manera automática por algún elemento electrónico y me lo pueda procesar a gran escala. Observen que en realidad aquí estamos hablando de unos pocos píxeles, ¿no? 2, 4, 6, 8 columnas por 2, 4, 6 filas. Entonces estaríamos hablando de 48 píxeles. Pero ¿qué ocurriría si yo quiero leer una imagen muchísimo más grande? Y es aquí en donde el computador empieza a hacer o a tener esas ventajas competitivas que regularmente, pues digamos, nosotros no tenemos de manera indicada. ¿Listo? Entonces nos vamos a nuestra extracción de características. ¿Y qué ocurriría si yo en lugar, cierto, de que combinando estos tres me vaya de aquí para allá, qué pasaría si yo intento hacer el proceso contrario? Es decir, ¿por qué no intentar, cierto, tomar una imagen que está en blanco y negro y volverla a color, o tomar una imagen que está a color y volverla a blanco y negro, o en su defecto una imagen que está a color y extraerle los bordes, las características y demás? Pues resulta que esto, pues nada más, y no es nada más y nada menos, ¿cierto? Que la, digamos, migración de una frecuencia, recuerden, no lo pierdan de vista, esto era cada uno de esos colores, ¿cierto? Un color equivale a una frecuencia, y esa es la frecuencia que nosotros vimos. Y entonces aquí lo que hicimos fue que cada color equivalía a un número, ¿cierto? Que va de 0 a 255. Entonces, si nosotros entramos en esto, nos tendríamos que, digamos, aprovechar de los conceptos que nos permitan cambiar entre dominios. Resulta que existe una teoría matemática, ¿cierto? Que se llama la transformada de Fourier. ¿Han escuchado esa transformada en algún determinado instante? Sí, no. ¿Alguien que haya No, escuchado? profe. Sí, Hilda, ¿las has escuchado? No, profe, no. ¿Ah? Esa transformada de Fourier es un concepto matemático que lo que hace es reflejarnos, ¿cierto? Mediante manipulaciones matemáticas, un número que está en algún dominio específico y nos saca la frecuencia en la que está trabajando. ¿Listo? Entonces, como mi color es una frecuencia, yo podría extraer las características de esa imagen si soy capaz de transformar a la frecuencia, ¿cierto? Es decir, hacer una imagen que me deje ver frecuencialmente qué es lo que está pasando ahí de manera importante. ¿Listo? Entonces, si yo soy capaz de hacer esa imagen, pues de manera automática lo que voy a tener, ¿cierto? Es precisamente eso que estoy buscando, extraer características. Y no solamente que de manera automática yo diga, no, la imagen aquí tiene una cruz, entonces siempre va a ser una cruz. No, yo puedo extraer apartados específicos que se pueden volver importantes, ¿cierto? Que contienen otro tipo de información y que en función de esa información podría de manera automática aprovecharme de ese tipo de avances. Entonces, una vez nosotros hablamos de esa transformada, pero yo no me voy a concentrar en esto, para la ingeniería es muy importante esta transformada, ¿cierto? Se puede digitalizar también esa transformada de Fourier. Entonces, transformada de Fourier o la transformada de Fourier nace de un concepto específico que nosotros conocemos como la convolución. ¿Habían escuchado ustedes alguna vez de ese concepto? ¿Han escuchado la palabra alguna vez? Convolución. Al menos en sus cursos, ¿cierto? De Deep Learning, redes neuronales convolucionales, ¿cierto? Les mencionaron evidentemente que teníamos la convolución. Entonces, si nosotros pudiésemos definir de forma sencilla qué es la convolución, yo les podría decir que es la forma en la cual
podemos caracterizar una mezcla de dos cosas. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si ustedes intentan, ¿cierto?, mezclar, ¿cierto?, agua con sal? Yo supongo que todos ustedes habrán mezclado agua con sal, ¿cierto? Digamos que lo mezclamos en un vaso. Entonces, cuando nosotros mezclamos agua con sal en un vaso de manera específica, pues nosotros lo que hacemos es agregamos una determinada cantidad, ¿cierto?, de agua, ¿cierto? Y decimos, mira, el nivel, hasta este nivel de agua, hasta este nivel del vaso hay agua, ¿cierto? Y decimos, listo, esto es agua. Entonces vamos a pintar aquí el colorito del agua y todo esto es agua. ¿Listo? Si nosotros en algún determinado instante ahora agregamos una cucharada de sal, imagínense, ¿cierto? Voy a cambiarle el color a la sal, o a la un poco más grisácea. Y supongan que ustedes agregaron una cucharada de sal y la mezclan, la agitan. Pregunta, ¿cuánta sal o cómo ustedes podrían hacer para determinar cuánta sal hay acá? En este cubito que voy a dejar en esta esquina. Y la segunda pregunta sería, ¿la cantidad de sal que hay en esta esquinita será la misma cantidad de sal que yo tengo en esta esquina? Y seguramente ustedes me van a decir, no, profe, ¿cierto? La proporción en sal, ¿cierto? Si yo le pusiese colores de agua con sal, podría ser mínimamente diferente. Podría decir, mire, en este tengo esta cantidad de sal, este cubito que estoy dibujando, mientras que en el que está en la otra esquina yo tengo esta cantidad de sal. Y el color significa que varió la cantidad de sal sobre el agua. ¿Listo? Si ustedes observan eso, pues entonces la única forma de poder caracterizar en realidad de manera volumétrica, en un volumen, cuánta sal tiene ese poco de agua, ¿cierto? Pues es el concepto de convolución. Y la única forma, teóricamente hablando de matemática o matemáticamente hablando, es dividir todo el volumen que yo tengo ahí en ese vaso y empezar a medir. Imagínense ustedes ir midiendo con algún sensor que me permitiese decir, en esta posición hay tantos gramos de sal, ¿cierto? Por cantidad de agua. En esta hay tantas, en esta hay tanta, en esta hay tanto. Y lo que en realidad estaría midiendo es la densidad del líquido. Pero eso es un proceso supremamente molesto y digamos que tal vez inoperante en un vaso con sal. Yo al final digo, le eché una cucharada de sal a medio litro de agua y ya está. Ya ahí calculo la densidad. Pero resulta que eso no es homogéneo. Lo mismo pasa con las imágenes. Entonces, para poder caracterizar las imágenes, pues yo a las imágenes podría hacerle lo mismo que les hice al vaso con agua. ¿Qué pasa si intento dividir las imágenes y las intento caracterizar con un elemento al que voy a llamar sensor, ¿cierto? O algo, ¿cierto?, que incide dentro del proceso. Mírenlo aquí, que podría ser el kernel a medir. Miren. Esto es lo que incide en el proceso. Y eso es lo que mide cuál es la importancia de lo que yo estoy intentando hacer. Entonces, en ese momento en el cual yo decido cómo lo voy a medir, si mido la densidad o si mido la salinidad o si mido la saturación, ¿cierto? Esa variable que yo quiero medir, le voy a llamar kernel. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a medir, le voy a poner un nombre, kernel. Y voy a traer aquí una imagen específica. Entonces, supongan que nosotros vamos a hacer una medición de una imagen muy grande. Entonces voy a colocarle en un segundo de manera manual al menos unas 10 filas por 10 columnas para que ustedes puedan observar 2, 4, 6, 7, 8. Hagámosle de 8 por 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Y supongan que esta es la imagen que yo quiero alterar, observar o revisar. La voy a volver más pequeña. ¿Cierto? Evidentemente, esta imagen podría estar compuesta por diferentes tipos de colores. No sé, voy a calcular, voy a sacar por aquí de mis imágenes, de las imágenes que yo he manejado, ¿cierto? Durante las últimas clases, alguna cualquiera, ¿listo? Y voy a copiarla allá para que nosotros podamos de manera automática, pues observar qué es lo que está sucediendo. A ver, denme un segundo, se encuentra una imagen cualquiera y la intentamos graficar para que ustedes la vayan observando o incluso escojamos una imagen que a ustedes les pueda servir o que les guste o más bien un tema específico. ¿Qué imagen quisieran ustedes para colocarla ahí? Y busquemos un tema.
Voy a buscar un tema por acá, no sé. Como está tan de moda, entonces siempre hablamos, ¿no? De selecciones de fútbol y eso. Entonces generalmente buscamos un jugador de fútbol. Si no les gusta el jugador de fútbol, pues no pasa nada. Vamos a colocar una imagen del logo del Minuto de Dios, por ejemplo. ¿Cierto? Supongan que la imagen del logo, ¿cierto? Del Minuto de Dios es esta que yo les voy a entregar. Pues la estoy copiando en este momento, pero la voy a pegar aquí de manera directa. Creo que ya la están observando. Entonces, supongan que la imagen que yo tengo es esta, mírenla, y que está dividida por píxeles. Vamos a volverla un poquito más grande para que me dé de 6 por 8. Voy a minimizar. Segundo. Ya quedó incrustada. Supongo que esta es la imagen, ¿no? Entonces ustedes se van a hacer la suposición de que la imagen que yo les estoy colocando arriba por cuadritos es lo que nosotros tenemos. Si nosotros la pintáramos, ¿cierto? Por colores, pues de manera automática lo que diríamos es que esta imagen está dividida en 3 capas. ¿Listo? Según nuestro protocolo Red, Green, Blue, ¿vale? Este es el protocolo que vamos a manejar, donde aquí va a estar el rojo, por aquí va a estar el verde, y aquí está el verde y aquí está el azul. Entonces, esas 3 capas significa que la combinación, la mezcla, ¿cierto? De esas 3 capas de imagen me debería dar la del Minuto de Dios. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si nosotros somos capaces de caracterizar esos valores, vámonos por la primera fila únicamente para intentar caracterizarla. La imagen debería tener por arriba ceros en rojos, en azul y en verde. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes miren las capas de manera manual, van a tener de esta manera solo ceros. Observen que así debería aparecerles. Así las ve el computador, empieza a almacenar información y me tendría que dar pues el color correspondiente aquí a los ceros. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Listo? Por favor, intenten en un minutico seleccionar el color o atinarle al color azul. Por favor, regálenme combinaciones del color azul y del color amarillo que nos haría falta. ¿Listo? Démonos un minutico, por favor, ahí. Bueno, escucho sugerencias. ¿Cuáles son las combinaciones que ustedes podrían colocar con ese azul? Evidentemente la combinación del azul debería ser algo de azul, ¿no? Si ustedes lo observan de manera automática. ¿Cuál creen que podría ser el color? Yo les voy a entregar un número y ustedes me van a decir si ese número se les parece o no se les parece. Entonces, para mí debería ser algo como, a ver, más oscuro, voy a encontrar por aquí, pero podría ser algo similar a esto. A mí me da 0 en rojo, 80 en verde, 159 en azul, algo así. ¿Listo? Entonces yo podría tomar, ¿cierto? Y generalmente lo que se hace es, se colocan todos estos del mismo tono, 0 en rojo, ¿cierto? Y les podría dar el valor. Por favor, ¿cuál es el amarillo?
Bueno, ¿qué color les dio el amarillo? Las combinaciones. Me dio un rojo 233, 233, verde a doscientos ver. cuarenta y cinco 233 en y rojo, verde, sí, 245. 245 y en azul cero. Eso, por acá. Yo lo veo verdoso, se los voy a colocar para que ustedes lo observen. ¿Listo? Mírenlo. Lo veo muy verdoso, no sé ustedes cómo lo vean. Habría que Pero, bajarle un poquito el amarillo, ¿no? y sí, salió volumen. Digamos que vamos a aproximarlo, ¿listo? Entonces, miren, por aquí, esta va a ser la M, para que ustedes miren cómo se construye. Voy a colocar la combinación que nos dieron, ¿cierto? Esta va a ser igualmente. Cuando la imagen está pixelada, acostumbra a sucederle esto, ¿no? Para que le ocurra este tipo de cosas, mírenlo. Podría pasar esto, ahorita miramos cuál queda mejor. Y podría quedar algo así. Claro, está pixelada, recuérdenlo, ¿no? Y lo que para mí puede ser automáticamente una D, podría ser algo así. Y eso es lo que yo llamaría una imagen pixelada. No sé si la pueden identificar, ¿la observan? ¿Tiene alguna similitud? ¿Cómo les parece que pueda mejorar? Por aquí podría quedar mejor, ¿no? Incluso yo podría volver esto más ancho. Mírenlo. Y cuando yo en realidad encuentro una imagen pixelada es algo como esto, ¿cierto? Ahora, observen que al no tener la calidad específica de la cruz que tiene en el centro, pues podría aparecer así. O simplemente yo podría tomar uno de los píxeles y colocarlo en negro, como este, ¿listo? Para intentar, ¿cierto? Aproximarme de manera automática a lo que es la cruz, por ejemplo. Yo podría hacer esto. Pero una imagen pixelada, evidentemente, me da una imagen diferente a lo que yo busco. Claro, esta imagen tiene muchísima mejor resolución. Y aquí me salen las combinaciones, ¿no? No me voy a centrar ahorita, les voy a dejar para que ustedes en sus ratos de ocio pudiesen combinar, pero básicamente lo que ocurre es esto. ¿Y qué ocurre si yo, o qué pasaría si yo quiero a esto extraerle las características? Entonces, extraer las características es seleccionar, para no desviarme un poquito del tema, cuál va a ser el núcleo que yo quiero, ¿cierto? Es decir, la característica que yo quiero extraer. Entonces, típicamente lo que uno hace es tomar la imagen, voy a borrar esto de acá, y voy a arrancar por una imagen en blanco y negro. Voy a hacer la suposición de que esto es una imagen en blanco y negro. Entonces, si yo hago la suposición de que tengo aquí una imagen en blanco y negro, donde tengo unos colores específicos y donde de manera automática lo que yo busco, ¿cierto? Es extraer una característica, pues yo básicamente lo que podría realizar es una operación matemática. Esa operación matemática se va a basar en lo siguiente. Vamos a insertar la semilla, que sería aquí equivalente a qué es lo que quiero medir. Y esa semilla la vamos a llamar kernel. Típicamente va a ser impar. Vamos a arrancar, ¿cierto? Con un impar de 3 por 3. Y le vamos a asignar unos valores. Entonces, hagan de cuenta que este valor semilla que yo quiero buscar sobre la convolución es una lupa. Entonces, yo lo que voy a hacer con esta convolución es colocarle unos valores y voy a empezar a mover la lupa para decir, uy, qué características hay acá, la muevo, qué características hay acá, la muevo, qué características hay acá, y así la voy moviendo de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. Mire, empiezo a sacar de cada vez que muevo la lupa sobre la imagen, ¿cierto? En cada una de las ocasiones, observen, dependiendo de las posiciones que yo tenga, pues me va a quedar de manera automática un resultado nuevo. Entonces la idea sería, ¿y cómo hago para extraer esa información? Porque podría decir, vea, yo estadísticamente quiero tomar el promedio, ¿cierto? O no sé, algún valor específico. Digamos que la convolución define, ¿cierto? Que aquí lo que debo tomar es el producto escalar. Por favor, me recuerdan si tienen a la mano el producto o recuerdan el producto escalar. El producto escalar es lo que nosotros llamábamos en su momento, ¿cierto? Por allá en
en nuestros cursos iniciales, ¿cierto? La relación con el ángulo entre los vectores. ¿Qué es el producto escalar? Multiplico posición a posición. Entonces, la posición 1, 1 con la posición 1, 1. En la primera 1. En la 1, la 2, la 1, 2 con la 1, 2. La 1, 3 con la 1, 3. Y así sucesivamente, miren que yo podría mezclar y tengo en esta parte superior la posición de la lupa. Y cuando ya tenga la multiplicación de 1 por 1, lo sumo. Eso es lo que llamo el producto punto. Entonces, aquí lo que diría es que tengo la matriz imagen, te voy a llamar así, imagen, en la posición primera fila, primera columna, la voy a multiplicar por el kernel, al que le voy a llamar núcleo o kernel. Este va a ser el kernel, esta va a ser la imagen, ¿cierto? Por el kernel en la posición 1, 1. Luego le voy a sumar, ¿cierto? Todas esas posibles combinaciones. Entonces por aquí me va a salir, voy a colocarlo más, digamos que les queden en un cuadrito más decente, porque me queda ahí un poquito fea la letra, ¿cierto? Multiplicado por el kernel en la posición 1, 1, más, ¿cierto? Repito esto de aquí, entonces ya no es la 1, 1, sino la 1, 2. Es primera fila, segunda columna, recuerden por orden, primero la fila y luego la columna, más la tercera columna, pues ahora la 1, 3, ¿cierto? Y ese mismo, lo repito, más, un segundo aquí para que les quede el resultado. La segunda fila, perdón, ya les actualizo los índices, y la 1, 3. Entonces, el resultado en total, ¿cierto? Va a ser, evidentemente, la multiplicación. Entonces, aquí me va a quedar la 2, 1 multiplicado por la posición del kernel 2, 1. La 2, 2 por la posición del kernel 2, 2. La 2, 3 por la posición del kernel 2, 3. Luego en la otra la 3, 1, llámese tercera fila, primera columna, tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna, tercera fila, tercera fila, segunda columna, ¿sí? Por tercera fila y tercera fila, tercera columna. Entonces al final lo que hago es una multiplicación de 9 valores, ¿cierto? Cada posición a posición las voy multiplicando y de eso obtengo un resultado específico. Entonces yo mi resultado o al resultado lo voy a colocar en algún sitio. ¿Listo? Este resultado me va a dar un número, ¿cierto? Cuando yo sumo todos estos valores, por ejemplo, aquí hay un 1, un 2, un 3, un 4, y este resultado pues me va a generar una nueva imagen. Entonces, de modo tal que cuando yo ya mueva, ¿cierto? La imagen o el kernel por toda la imagen, porque cada uno de ellos me va a dar un resultado, pues voy a obtener de manera automática una nueva imagen. Entonces voy a colocar aquí, ¿cierto? En esa nueva imagen, resultados como estos. Ahorita igual lo vamos a hacer en el código para que ustedes lo observen cómo queda. Pero estoy eliminando aquí cosas que no me sirven para que ustedes miren. Y al final, la combinación de 1 a 1 va a causar un nuevo resultado. ¿Qué es lo que estoy diciendo de pronto para que me entiendan? Este resultado que ustedes están observando acá, esta imagen, esto que acabo de seleccionar, me da un solo número. Y ese solo número lo coloco en esta esquina. ¿Listo? Entonces, no sé, lo digo 12. ¿Listo? Y ese 12 resulta que para mí es un verde, no sé. ¿Listo? Y así sucesivamente. Resulta que la imagen se ve transformada, supongan que le pasó esto, ¿cierto? Entonces se fue transformada por un verde, ¿cierto? Y que por aquí vamos a colocar, voy a colocarla toda en negro o en ese mismo verde para que ustedes la miren, ¿cierto? Y resulta que el resultado total fue este. Y ustedes automáticamente dicen, pues claro, esa imagen lo que me está intentando detectar son los bordes. La pregunta es, ¿cómo hago
para poder definir cuáles son los números que van a ir dentro de este valor. Entonces, nuevamente, no olviden, ¿cierto? Yo empiezo a mover esto. Para mi segunda posición, cuando yo ya tengo que seleccionar el segundo número, que es el que va a quedar aquí, por ejemplo, este 25 que yo voy a colocar aquí, ¿cierto? Lo voy a realizar de manera manual, pues yo voy a tener, ¿cierto?, que ejecutar el proceso, pero ese proceso evidentemente es muy largo, ¿cierto? O sea, tomar esta de aquí, colocarla aquí, obtengo el primer resultado, 9 multiplicaciones, 9 sumas. Luego lo muevo aquí y obtengo el 25. Luego lo muevo aquí y obtengo otro valor. Luego aquí otro valor y luego aquí otro valor. Sin embargo, observen lo que puede ocurrir. Esta multiplicación en las matrices puede ocasionar que en algún momento tengamos esta posición. Y al tener esa posición, estos valores que están en la izquierda, ¿cierto? Sobre la matriz pequeña, estos tres valores que yo les voy a mostrar con el color morado, están por fuera de la multiplicación. Lo mismo puede suceder con estos dos valores, ¿cierto? Que están por fuera de la multiplicación. Y entonces al estar por fuera de la multiplicación, pues de manera automática no tengo contra qué comparar. Eso significa que mi única solución es o no tengo en cuenta esa posición, ¿cierto? De la matriz, es decir, solamente tengo en cuenta cuando esté por dentro, que es generalmente lo que se hace, o si lo tengo por fuera, le doy a las posiciones con las que rellenaría la imagen un color negro, que sería colocar multiplicación por cero, ¿cierto? Entonces digamos que colocarle un color negro a estas multiplicaciones, incluso hacer esta multiplicación cuando estoy en la esquina, pues es inoperante porque lo que hace es gastarme recursos. Entonces yo acostumbro más bien a disminuir las dimensiones. Entonces, esta posición que ustedes tienen acá es supremamente importante, la del kernel, porque esa posición es la que me dice dónde queda el resultado. Entonces, por ejemplo, para esta que teníamos de 6 por 8, de 2, 4, de 7 por 2, 4, 6, 8, de 7 por 8, cuando ustedes se ponen en esta posición, la posición que está en rojo debería ser la posición final, ¿cierto? O la posición del resultado, donde coloco todo este resultado. Si me dio 12, en realidad el 12 debió haber quedado acá. Y cuando me dé 25, el 25 debe haber quedado acá. Quiere decir que nosotros de manera indirecta le estamos eliminando cuando hacemos el proceso de convolución completa, que es lo que llamamos una fila y una columna, o más bien el número de filas que resulten en balde por encima y el número de filas que resulten en balde por abajo. Entonces, miren, aquí yo no puedo colocar una multiplicación completa hasta cuando no tengo, mira, eliminación de una fila o eliminación de una columna. ¿Cierto? Entonces la única forma que yo tengo aquí es que aquí pierdo una fila y una columna por la posición en la que está el rojo. En la esquina derecha voy a tener que eliminar una fila y una columna. En la esquina inferior derecha, otra fila, otra columna. Y en la esquina inferior izquierda, otra fila, otra columna. Es decir, que yo pierdo una fila hacia arriba, una fila hacia abajo, una fila a la izquierda, perdón, una columna a la izquierda y una columna a la derecha por el tamaño del kernel. ¿Listo? Entonces se acostumbra a decir que la imagen se vuelve más pequeña cuando yo hago convolución, siempre. Dado que mis imágenes, las imágenes reales que yo manejo hoy son de 200 megapíxeles, ¿cierto? 300 megapíxeles, 50 megapíxeles, pues digamos que perder una fila y una columna es casi que inoperante, no pasa nada cuando aplico esos procesos de convolución, pero es importante que lo tengan. ¿Dudas y preguntas con el proceso de convolución? Ya lo vamos a ver de manera práctica, digamos que lo importante es que puedan entender qué es una multiplicación posición a posición, sumo los resultados y coloco el nuevo número acá, y él automáticamente me va extrayendo las características frecuenciales, ¿cierto?, que tiene la imagen, y automáticamente me permite definir los bordes. ¿Dudas que tengamos hasta ahí? ¿Preguntas? Feliz, yo tengo una inquietud con Dime. respecto a los valores de la matriz del kernel. Sí, Esos listo, valores, es básicamente eso. ¿De listo. dónde ¿Cómo salen los los valores? elegimos? ¿Cómo los pueden estimar? ¿Cómo los pueden? Sí, es una pregunta muy buena. Digamos que generalmente lo que nosotros hacemos es colocar valores que sumados dentro de su interior estén entre 0 y 1. Si los valores están generalizados, o sea, la suma de los valores que están dentro del kernel me da 0, la imagen se oscurece, ¿cierto? Si los valores que están adentro de la imagen me dan 1, la imagen se aclara. ¿Listo? Pero en realidad lo que yo hago aquí es un juego de vecinos. Miren que yo lo que hago cuando coloco la lupa es centro mi foco de atención, ¿cierto?, en un número, por ejemplo, 8.
y aquí le coloco otro número. Digo, venga, pues si ahí hay un 8, aquí le voy a colocar -1 a todos. ¿Listo? Estos valores, por ejemplo, que inicialmente juegan como tan al azar, obsérvenlo, pues me suman 0, ¿cierto? 8 positivo con -1 negativos. Entonces yo espero que haya una imagen que sea oscura y que me detecte bordes. Esos valores que se llaman las ventanas, inicialmente no son tan sencillos de entender esos elementos. Sin embargo, nosotros tendemos a darle un nombre a cada una de la selección de esos números, que posteriormente la siguiente semana lo vamos a ver, le vamos a colocar nombre de filtros. ¿Listo? Entonces, dependiendo de los números que yo le coloque ahí, él me selecciona una frecuencia a la otra. Y seleccionar una frecuencia a otra significa quitar un color o poner un color. ¿Listo? Pero típicamente ya hay gente que se dedicó a estudiar estos números. Lo que hay que hacer es siempre acotar que la suma de los números esté entre 0 y 1. Si se pasan de 1, la imagen se vuelve blanca. ¿Listo? Si se vuelven negativos, la imagen se vuelve negra. Entonces siempre los números están ahí jugando entre 0 y 1. ¿Listo? Ok. Profe, Vale, ya lo vamos a meter aquí de manera práctica para que lo tengan más sencillo. Vamos a compartir ahora sí. Vámonos al código, ¿cierto? Porque aquí está muy chévere la parte teórica, pero pues digamos que aquí lo que nos interesa a nosotros es la parte práctica. En estos momentos ustedes deben estar viendo eh, ¿cierto? Ahí mi pantalla y con el minuto de videos que era donde estaba extrayendo yo de manera automática mis resultados y les voy a mencionar entonces, o vamos a abrir un cuadernillo desde cero. ¿Listo? Pues vamos a trabajar con la imagen del padre, ¿sí? ¿Por qué no? Del padre García Herreros. Obsérvenlo acá y vamos a descargarla. Les voy a guardar esa imagen simplemente para ahorita poderla trabajar, ¿cierto? La voy a guardar ahí, aunque denme un segundo a ver si la guardé bien. Guardar la imagen. Ya, sí, ahí está como imagen. Y vamos a crear un cuadernillo. Entonces, ustedes básicamente ya en este momento manejan muy bien Colab, ¿no? Yo supongo que ustedes, digamos que ya ingresan de manera rápida a Colab y pueden crear sin ningún inconveniente algún cuadernillo. Entonces, yo voy a crear alguno desde cero. Aquí yo ya tengo cuadernillos realizados, pero voy a crear uno desde cero. Recuerden, estamos en visión por computador y aquí lo único que espero es un Colab. Claro. Entonces, yo me creo mi Colab, ¿cierto? Ahí va a salirles compartido. Ese Colab se va a llamar semana 2, reconocimiento de imágenes o convolución. ¿Listo? Entonces aquí le voy a colocar aquí 2 para que ustedes lo identifiquen que es de la semana 2. Convolución. Pero te lo voy a dejar sin tildes ni nada de este tipo de cosas para que pues evidentemente no tenga ningún inconveniente. Bien, yo creo que con esto no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo con que eso lo manejan bien? Sí, profe. Sí, señor. Eso. Sí, profe. Bien. Entonces al final lo que nosotros debemos que definir es qué vamos a trabajar dentro de ese cuaderno. Importantísimo, la librería con la cual nosotros vamos a empezar a trabajar se llama OpenCV. ¿Listo? O Open Computer Vision. Esa librería de OpenCV o Open Computer Vision automáticamente lo que me permite a mí es leer imágenes de manera rápida, sencilla, modificarlas y volverlas a observar. ¿Listo? Entonces, pues lo de siempre, vamos a importar aquí, ¿cierto? La librería, esa librería tiene dos versiones y la librería versión número 2, ¿cierto? La colocamos como CV simplemente para evitar problemas. Vamos a importar las de siempre, NumPy, Matplotlib, porque lo vamos a necesitar. Y para leer una imagen o para traer una imagen es lo mismo que cuando teníamos un cuadernillo en Pandas, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo se leía en Pandas, no? Entonces en Pandas, si yo lo quiero manejar aquí dentro de mi nube, pues simplemente subo la imagen. Entonces la voy a subir acá, voy a conectar aquí en visión por computador, voy a colocársela aquí para que ustedes miren qué es lo que yo estoy haciendo. Aquí la voy a colocar, ¿cierto? Entonces aquí en mi unidad de visión por computador, recuerden que yo tengo una carpeta que se llama imágenes. Entonces, en este de imágenes voy a subir la imagen del padre García que acabamos de descargar. La voy a dejar ahí lista para que la podamos manejar. ¿Listo? Y la voy a buscar, miren, aquí está, de manera automática en mi cuadernillo. Entonces, conecto el Drive, ¿cierto? Para hacer esto automático y voy y la busco. En un momento mientras la actualiza. Y voy y la busco en el Drive. Entonces, en ese Drive, básicamente, pues yo ya conozco la ruta, me la sé de memoria, ¿cierto? Y en esa, pues simplemente
la encuentro. Y aquí se llama biografía Padre Rafael Otero. Copio la ruta de acceso, coloco la ruta, ¿cierto? Ahí ya supongo que la puedo leer, uy, me la bajo en web, pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar leerla, ¿cierto? Y le digo que la imagen que yo quiero va a ser igual al Computer Vision, punto, la primer método que vamos a manejar, imread, ¿cierto? Y colocan la ruta específica que acabamos de observar. ¿Listo? Pues yo lo que quiero es mostrarla, a ver si me la leyó. Entonces tenemos dos formas de poder observarla. Y aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que a diferencia de trabajar de manera local con imágenes, a trabajar en Google Colab hay que importar algo que se llama un parche para poder observarla. ¿Qué ocurre? Voy a colocarlo aquí entre comillas. Existe la función civit.imshow, ¿cierto? Este método no existe en Google Colab. Como no existe en Google Colab, ¿cierto? Yo tengo que importar un parche, ¿cierto? Que tengo en Google Colab. Entonces, este parche se llama CV2 y es guión al piso. En lugar de tener el punto IMShow, guión al piso IMShow. Ese me permite mostrarla. Entonces yo le digo, listo, mira, muéstrame la imagen que acabo de leer. La cargo y observen que esta es la imagen que yo tengo. Claro, me la cargó como web. Esta es la imagen. Ahora miremos las características de esta imagen, porque sí, súper chévere que la tengamos, ¿cierto? En un segundo quito el Gemini y miremos dentro de las variables qué es lo que tengo aquí. Miren, tengo una imagen que tiene 1208, ¿cierto? Filas, 952 columnas y es de 3 colores. ¿Listo? Y en cada una de esas posibles combinaciones, pues me salen aquí los valores. Entonces, para la posición 11, 000, para la posición 12, 000, para la posición 13, 000, y así sucesivamente. Entonces, esto significa que cada píxel de estos es negrito. ¿Vale? Y lo que ustedes ven al fondo es básicamente la forma en la que la leyó porque no tenía fondo. ¿Listo? Es por el tipo de archivo web que nosotros leímos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, Sí, profe. sí, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, una vez tenemos eso, pues de manera automática nosotros lo que podríamos hacer es intentar mostrarla. Observen, y les voy a decir una cosa aquí importante. El protocolo OpenCV, ¿cierto? O el protocolo Red Green Blue, siempre es primero el rojo, segundo el verde y tercero el azul. Cuando yo utilizo OpenCV es primero el azul, segundo el verde, tercero el rojo. Es decir, intercambian posiciones el azul con el rojo. De modo tal que si yo intento, ¿cierto? Mostrar la imagen con Matplotlib, observenla, ustedes les van a cambiar las tonalidades. ¿Lo ven? Mírenlo. Entonces cambiaron las tonalidades rojas con las tonalidades azules. Y lo que es negro, pues básicamente se mantiene constante. Miren esta tonalidad en la izquierda, en la derecha que es roja, y aquí pues se vuelve azul. Listo, pero ténganlo en cuenta. Para que ustedes lo tengan en cuenta, si yo leo una imagen con OpenCV, pues me toca mostrarla con OpenCV. ¿Listo? Esa es la importancia de poder observar o siempre trabajar todo con OpenCV. Bien, continúo, voy aquí para quitarme el espacio, ahí tengo la imagen y digamos que de manera automática lo que yo busco, ¿cierto? Es primero convertir a blanco y negro. Entonces arranquemos con la conversión a blanco y negro. Entonces, la conversión a blanco y negro es digamos que relativamente sencillo. Convertir a blanco y negro una imagen simplemente es utilizar el método de CV que se llama CVT-Color. Entonces la voy a colocar, mira, la imagen blanco y negro es, coge el paquete CV, ¿cierto? Toma el método CVT-Color, ¿cierto? Y dentro de los argumentos que tiene ese método CVT-Color es primero, ¿qué es lo que quiere convertir? Ah, yo quiero convertir mi imagen, ¿cierto? ¿Y qué quiere hacer con esa imagen? Yo quiero aplicarle, ¿cierto? O quiero que ella me la convierta en gris. Y es este de aquí. Y me dice blue, green, red, to gray. ¿Listo? Y si yo la mostrara aquí, ¿cierto? Le dije a mí, muéstrame la imagen a blanco y negro, pues él me mostraría la imagen a blanco y negro. Creo que aquí fue por, en un segundo porque es por las mayúsculas.
¿Listo? Entonces, a ver en qué la embarré. CV color. También. A ver. Color. Es que lo he escrito mal. Dije, sí, está bien. Vamos a ver si es que lo he escrito mal. Sí, lo he escrito mal, no sé qué, me equivoqué. Y esta sería la forma en la cual convertiría en la imagen a blanco y negro. ¿Por qué la cambio a blanco y negro? Porque hacer la convolución de manera directa con una sola capa es más sencilla de explicarlo que con 3 capas. Y ahora voy a hacer una función, ¿cierto? Que me ejecute la convolución. ¿Listo? ¿Vale? O ni siquiera, no lo hagamos con función, creémoslo de manera directa. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, recuerden, es la imagen y el kernel. Entonces voy a inventarme un kernel como el que les acabo de mostrar. ¿Listo? Entonces ese kernel va a tener las siguientes características. Va a ser un array y lo voy a colocar inicialmente de 3×3. ¿Por qué de 3×3? Simplemente por facilidad. ¿Listo? Y en ese kernel voy a darle la recomendación de un segundo. Y aquí simplemente le voy a cambiar los colores. Entonces ese me decía que era -1, -1, -1, -1. El del centro era un 8. Que fue el que hicimos ahorita a mano. -1, -1 y -1. ¿Cierto? Entonces ahí tendría el kernel, ¿cierto? Ese kernel va a empezar a moverse por toda la imagen y me va a sacar una nueva imagen. ¿Listo? Y voy a tener que cargar los resultados de eso en una nueva imagen. ¿Listo? Entonces esa imagen va a ser igual a una serie de ceros. MP.ceros de los tamaños, ¿cierto? Y es importante que decir, ¿cierto? Que, démosla así. Él me la va a aceptar como números entre 0 y 255. ¿Listo? Entonces simplemente le estoy diciendo, mira, la nueva imagen va a tener directamente, va a estar llena de ceros, es una imagen de color negro, allá va a quedar el resultado y la voy a empezar a modificar. Como le dije que la convolución era una lupa que se mueve de izquierda a derecha, ¿cierto? Y de arriba hacia abajo, pues yo lo que tengo que colocar es un for. Vamos a colocar un for i que se mueva de izquierda a derecha. Entonces recuerden que las dimensiones de una matriz específica se pueden calcular con su función shape, ¿cierto? Entonces el shape 0 y el shape 1 me dice filas y columnas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Nos vamos a mover hasta una fila antes y hasta una columna antes, arrancando en la posición 1. Es decir, vamos a descartar la posición 0 para que pueda tomar la cola de la imagen, la posición última, la de -1, ¿cierto? Para que pueda captar la matriz completa, como lo mencionábamos ahorita, y vamos a sacar el resultado. Y el resultado no va a ser otra cosa que la suma, ¿cierto? De lo que yo tengo en el blanco y negro. Vamos a seguir la sugerencia. Y tendría que tener perdón, la imagen moviéndose multiplicada por el kernel. Entonces el kernel es fijo. Yo siempre tomo esta posición y arranco en 1. Aquí está bien, arranco en 0. Luego iría desde 0 hasta 2. Aquí está bien. Y desde 0 hasta 2. Bien, y lo multiplico por el kernel y lo empiezo a mostrar de manera automática. ¿Listo? Y al final lo que mostraría es el resultado. O sea, esto debería hacerme de manera automática un posicionamiento de kernel o llenarme una imagen y mostrarme la imagen cuando yo la corro. Esto, pues claro, esto es una imagen grande. Y observen que esto es una imagen donde tendría millones de cálculos. Mínimo 1.000.000 de cálculos por cada una de las imágenes. Y cuando yo saco la nueva imagen, ella me entrega esto. Pregunta, con ese valor de kernel, ¿ustedes pueden detectar alguna característica específica? Miren la imagen original. La Ahora, silueta del padre, ¿no? correcto. Y eso se vuelve importante, porque mire, incluso esta me podría ayudar a detectar ojos. Y ustedes dirían, y la primera pregunta que se hacen, profe, pues eso está chévere, pero ¿y el kernel qué? O sea, porque todo parece que fuese al azar. ¿Listo? Entonces vamos a idear la forma en la cual nosotros simplemente podamos ir cambiando el kernel, y eso es lo que voy a hacer. Voy a jugar con el kernel, más adelante les voy a mencionar
cómo funciona el kernel de manera automática. Pero lo más importante que quiero que tengan en cuenta es que estos kernel en una red neuronal, cuando yo entreno una imagen, son valores que deben entrenarse, ¿cierto? Recuerden Deep Learning. Deep Learning por allá tenían unos valores, ¿cierto? De los kernel que se entrenaban. Esos valores se entrenan, es decir, estos números cambian en función de si la imagen es más luminosa, menos luminosa, ¿cierto? Y cosas así. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si a todos ellos los dejo iguales? Por ejemplo, a todos que valgan un noveno. Entonces le voy a decir aquí todos 1 por facilidad, ¿cierto? Y le voy a decir que multiplicados por 9. ¿Listo? Entonces, si yo le multiplico y las dejo todas iguales, multiplicadas por un noveno, observen sobre la imagen lo que va a suceder. ¿Listo? Entonces, denme un segundo. Yo les hago una pregunta. ¿Notan alguna diferencia entre la imagen de arriba y la imagen de abajo? Y ustedes dicen, profe, pues aparentemente no. Pues intentemos mostrarlas ambas en la misma posición. Entonces, para intentar mostrarlas en la misma posición, nosotros típicamente aquí lo que utilizamos o lo que usamos es una función de unión, ¿cierto? Podríamos, como ya está en blanco y negro, ya las podemos, digamos que dibujar en Matplotlib. Entonces, para dibujarla en Matplotlib en blanco y negro, si no tengo problema, yo podría hacer lo siguiente. ¿Qué ocurriría si yo utilizo el comando subplot? ¿Cierto? Y le digo, ¿conocen el comando subplot? Pone varios plots dentro de pues, plot como padre, no sé cómo decirlo, o sea, como que puede poner usted varios seguidos. De una matriz de dibujos, ¿cierto? Donde la primera dimensión es el número de filas que ustedes quieren, el número de columnas que quieren y el orden de la imagen que quieren. Entonces, 1 por 2 son, en una fila, 2 imágenes. Si fuesen 2 por 2, 2 filas, 2 imágenes, tienen 4 imágenes. Y así sucesivamente. Y van a mostrar, ¿cierto? La imagen resultado, no la imagen, vamos a colocar la imagen original. En la primera, la imagen original, y en la segunda, el resultado. Ahí está. Miren, aquí está el resultado y aquí está la imagen. Entonces a la izquierda, que sería la imagen número 1, siempre se lee de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y si fuesen así sucesivamente. Y podemos ver las dos imágenes. Vamos a mostrarlas, a ver si me salen aquí. A mí me salen más pequeñitas, evidentemente. Las ploteo, las muestro ahí. Observenlas. Pregunta, ¿ven alguna diferencia? Miren la definición de la imagen. La imagen de la izquierda, ¿cierto? Es la imagen original, la imagen de la derecha es la imagen a la que le acabo de aplicar ese filtro. Solamente le coloqué un filtro de unos, mírenlo. Y ese filtro se conoce como el filtro del borrón. Es como un difuminador. Difumina la imagen. Esto, y en algunas ocasiones, por ejemplo, como estas, toma las imágenes y da la impresión de que hace un enfoque, por ejemplo, un foco sobre aquellas imágenes que son más luminosas para intentar, ¿cierto? Incluso desvanecer algunos detalles, como podrían ser las arrugas. ¿Listo? Dan una intencionalidad de definición. Vamos a cambiar el kernel y le voy a colocar menos unos arriba, menos unos abajo. Perdón, menos uno arriba, punto, menos uno, tiene que darme cero, entonces, ¿verdad? Ya, ceros en el centro, es decir, no me va a importar el centro de la imagen de sus vecinos, recuerden que eso es como una lupa, ¿cierto? Como si yo le estuviese cambiando el foco a la lupa, menos unos a la izquierda, perdón, arriba y más unos abajo, y vuelvo a correr, y miren lo que ocurre. Entonces, esos números de ahí son muy sensibles. Yo le empiezo a poner punto 5, punto 6 y jugar con ellos. Pero miren lo que sucedió. ¿Qué observan en la parte derecha? ¿Qué característica creen que se extrajo? La silueta. Pero miren que hay algo más. La profundidad de El la imagen. fondo. ¿Listo? Más allá del fondo es la profundidad. Porque la profundidad es la característica en la cual nosotros le podamos dar como una tercera dimensión a la imagen. ¿La observan? Entonces, Sí, claro, empieza a volver interesante
se empieza a volver, digamos que importante. Incluso yo podría aquí decir que voy a colocar un 1 y miren cómo cambia la imagen. ¿Listo? Con solo alterar número. Y le podía mover el punto 1, punto 2, punto 3 y empezar a sintonizar ese valor del centro. Y miren cómo empiezo a sintonizar la imagen. ¿Listo? Aquí le quité el valor. Ahora vamos a hacer lo siguiente, pero le voy a colocar ahora positivos arriba, negativos abajo. ¿Listo? Y lo vuelvo a correr. Todos esos filtros, por las características propias que tienen, pues digamos que se empiezan a tener un nombre, unos filtros pasa abajo, unos filtros pasa, pero eso lo miraremos la siguiente semana. ¿Listo? Observen qué ocurrió cuando le invertí el de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba. Ahora, la profundidad no va hacia el frente, sino al revés, ¿cierto? Ya no sobresale, sino que se vuelva como un hueco tridimensional. ¿Lo observan? Es como si viéramos el Sí, revés del anterior. sí, Correcto. profe. El relieve. ¿Lo observan? ¿Mm? Es como un antirrelieve. Y así lo podríamos hacer. Miren, vámonos por la izquierda y por la derecha de la imagen. Miren, entonces vamos a irnos por la izquierda. Entonces, menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1. ¿Listo? Y ahora no lo voy a dividir en un noveno, que lo estoy haciendo mal, sino lo voy a hacer de manera directa. Miren lo que ocurre cuando yo le hago esa detección de elementos. Observen. ¿Qué observan en la parte derecha a diferencia de los anteriores? Resalta más lo que está como salido en la profundidad, o sea, por ejemplo, la cara y la mano, o no sé Como si... relieve. Hay un relieve, pero ese relieve Hacia la detecta izquierda. antes unos específicos, sino que intenta detectar determinadas formas, bien sea horizontales o verticales. ¿Listo? Observen este, ¿listo? Pónganle mucha atención. Voy a lanzar este mismo experimento. Así lo haga 2 veces, no pasa nada. Un segundo, para que lo podamos ver con 2 kernel. Pues es inoperante, ¿no? Volver a hacer el mismo for, pero no pasa nada. Kernel 1, kernel 2. Ah, ya sé cómo lo voy a hacer de manera rápida. Voy a copiar este kernel. Para no tener que hacer una función, voy a colocar un kernel 1 y un kernel 2 para que ustedes puedan mirarlas. Y aquí le voy a dar la vuelta. Listo. Y aquí va a haber un resultado 1. Y va a haber un kernel 1 y un resultado 2 con un kernel 2. Evidentemente, pues que voy a tener que, así, nada que hacer. Esto aquí es donde digamos que las funciones sí saben, sí funcionan, las funciones sí trabajarían muy bien. Res 1, yo voy a colocar 3 imágenes, ya no 2, sino 3, miren. 3 columnas, donde la segunda imagen va a ser esta, y la tercera le voy a quitar el CMAP para que salga de manera automática completa, para que ustedes la puedan observar. Y aquí en la tercera imagen el resultado 2 de la muestra. ¿Listo? Entonces, creo que ahí están diferentes. Voy a cambiarlo y miren los resultados. Voy a demorar el doble. Ojo con eso porque miren, empieza a ser lento los procesos por la cantidad de píxeles que tengo que procesar. Y eso que es una sola imagen. ¿Listo? Una sola imagen. Observen lo que tienen en su parte izquierda. Pues lógicamente él me la cambió. Aquí le quité los colores blanco y negro, ¿no? Para cuando él la dibuje, simplemente. Pero miren los tipos de, aunque no se observa muy bien, ¿cierto? Son diferentes los bordes que yo estoy dibujando. Mira que el borde aquí en la segunda imagen es blanco, aquí el borde aquí es negro. Los bordes de la izquierda son blancos, los bordes de la derecha son negros. Es decir, intercambia el tipo de bordes que yo estoy manejando. Obsérvenlo muy bien. ¿Listo? Recuerden, esto es red, green, blue. Y así
sucesivamente ustedes podrían jugar con estas imágenes. ¿Qué es lo que buscamos? Ya tenemos un programa que lo hace. Ahora ustedes tienen que ir y participar en el foro. Están viendo en este momento el foro, ¿cierto? Pues bueno, por lo menos lo que tiene que ver con el foro aquí en la semana número 2. ¿Lo están viendo en este momento? Ingreso al foro. Sí, señor. Profe. Sí, señor. Observen lo que tienen que hacer. Esto, aquí les van a entregar unos anexos. ¿Listo? Entonces, con esos anexos de información, de cómo colocar los valores, de cómo leer, de cómo escribir, de cómo, ¿cierto? Van a poder ustedes de manera automática generar un cuadernillo que les permita aplicar filtros. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros queremos es que ustedes participen en un foro haciendo uso de, primero, la investigación que les permita definir, porque esto es de manera autónoma, esa parte investigativa, cuándo un filtro es pasa alto, cuándo un filtro es pasa bajo, cuánto es un filtro, cuándo un filtro es pasa todo y demás, es decir, los tipos de filtros. ¿Listo? Y sobre lo que ya tienen, cojan una imagen específica y aplíquenle unos determinados filtros. Si no estoy mal, aquí les pide 5 filtros. Cada uno debe aplicar 5 filtros, que ahí es sencillo, es cambiar el kernel, coger la imagen y pegarla. ¿Listo? Y decir por qué. Bien, entonces aquí está la rúbrica, es importante que ustedes lo tengan aquí en cuenta. Esto es una contribución de 10 líneas, pero que debe tener sí o sí filtros implementados. Entonces me pegan el link del filtro, responden de manera individual y participan en sus otros integrantes. Aquí no pueden participar con sus compañeros de grupo o pueden participar con los compañeros de otros grupos. ¿Listo? Aunque aquí dice que la participación es por grupos y ese tipo de cosas, en realidad la calificación es individual. Cuando yo estoy haciendo, la calificación allá no me permite que grupo 1, que grupo no. Entonces, ¿qué es lo que les solicito a todos? Todos responden la pregunta y todos retroalimentan a 2 de sus compañeros. ¿Vale? ¿Claro eso? Listo, profe. Sí, Sí. señor. Profe, pero Sí, el señor. collab es en grupo o individual. Pues es que ningún inconveniente. O sea, el collab no les debería provocar problema porque, mire, el collab ya está hecho. Ujú. Eso. Sí, o sea, digamos que no influye. ¿Listo? No influye. ¿Listo? Entonces simplemente cada uno pega su link, hace una copia de este, ¿cierto? Implementa sus filtros y me manda el link. Si lo quieren pegar en grupo, no, en realidad no va a pasar nada aquí, absolutamente nada. ¿Listo? Porque el collab ya está hecho. ¿Listo? Entonces ustedes lo que necesito es que analicen qué pasa con esos filtros, ¿cierto? Participen y además de eso, pues respondan estas preguntas, ¿cierto? Que yo les voy a colocar. Aquí está. ¿Listo? Entonces el primero, ¿cuál es la relevancia del procesamiento de imágenes en la visión por computador? Y el segundo, justifique el uso de esos filtros. ¿Listo? Y ahí en esa justificación del uso de filtros, ustedes van a tener, ¿cierto? Que colocar como mínimo 3 filtros. Perdón, 5 filtros a una misma imagen. ¿Vale? Voy a detonar ya el filtro para que ustedes lo puedan participar en ese foro. Por favor, me confirman que puedan observarlo. Un segundo, lo copio completo. Listo. Y ahí para abajo empiezan a participar y ya pueden hacerlo. Recuerden, tienen hasta el 22 de septiembre, hasta el lunes a las 23:57. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas que tengan alrededor de ello? No, claro, Félix. No, señor. ¿Listo? Súper sencillo, la actividad es sencillísima, ¿vale? Importante, por favor, que puedan manejar este tipo de convoluciones. Si ustedes quieren, aquí también pueden hacer convoluciones con imágenes no necesariamente a blanco y negro, ¿cierto? Sino que pueden ser imágenes a color, ¿listo? Si ustedes lo deciden o lo quieren hacer, lo pueden hacer de manera directa. ¿Listo? Pues nada, eso es lo que tengo por comentarles el día de hoy. Si tienen alguna duda, recuerden que nuestras tutorías quedaron para el jueves a las 7 p.m. y que son ustedes los encargados de poder programar. ¿Listo? Si no hay programación, pues evidentemente que no va a ejecutarse el link
específico. Si quieren cambiar la imagen aquí, de pronto mientras nos gastamos estos últimos 5 minutos que quedan, voy a cambiarles, no sé, por ejemplo, la foto del perro para que ustedes vean que en realidad funciona con lo mismo. Y aquí lo único que tienen que hacer es esto. Miren, ustedes copian la imagen, cambian la imagen del perro, ahí les sale, van corriendo el cuadernillo, ahí está, blanco y negro, y corren las convoluciones. Y aquí les sale automáticamente los colores del perro. Bien, dudas, preguntas que tengan que les pueda resolver, también podrían aquí, en lugar de colocar el de blanco y negro, colocar la imagen a color. Las voy a colocar aquí la imagen a color para que ustedes lo observen, o sea que no sea aquí blanco y negro, sino que sea imagen, ¿cierto? Que aquí es donde, digamos, funcionaría muy bien, evidentemente, la creación de una función o de un método específico, en este caso una función es más rápido, y aquí es de manera automática. Feliz, una inquietud. Cuando es una imagen a color, obviamente pues tiene una profundidad de 3. Sí, ¿El kernel se aplica el mismo kernel a los tres colores? a los tres colores. Ok. ¿Listo? Siempre se aplica el mismo kernel a los tres. ¿Listo? Por ejemplo, en este es más notorio. ¿Listo? Voy a darles un poquito de zoom a esto para que lo puedan observar. Miren que el hecho de colocar, por ejemplo, un kernel específico, ¿cierto? La imagen que yo tenía, pero recuerden que esto es Red Green Blue. Y Blue Green Red entrega diferentes porciones de análisis. Por ejemplo, lo que aquí era negro, aquí era blanco, y lo que aquí era blanco era negro. Y aquí me puede estar detectando de manera automática, por ejemplo, la nariz y el hocico. Si ustedes lo observan, narices y hocico. ¿Listo? Entonces yo puedo cambiar ese filtro. Voy a cambiarlo aquí. Así, a ver. Voy a dejar los positivos. -8. Estos positivos. Y aquí voy a darle la vuelta. Negativos. Positivo. Positivo y positivo. Para que ustedes puedan observar la diferencia entre ellos. -1, 1, -1, -1. ¿Cierto? Que sí, ¿no? Correcto. ¿Listo? Observen lo que sucedió en esa imagen. ¿Ven cosas raras ahí? Observen la imagen. Y es interesante empezar a entender que incluso si yo pudiera enfocar, tomar un foco aquí, podría detectar automáticamente ojos, colores, relaciones secuenciales y demás. Podría cambiar la imagen, voy a cambiar una imagen de, no sé, algo que sea más difícil de detectar como esta, que es la imagen de los ciclistas, y con eso finalizo mi clase para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿cierto? De lo que ocurre. Ven acá, corren a blanco y negro, corren el kernel y esperan la respuesta. Recuerden que estoy haciendo la aplicación directamente sobre la imagen total del valor. Y miren cómo empiezo a observar otro tipo de detecciones. Detecciones por equipos, observen los colores de los equipos. Aquí detecciones por formas, detecciones de ruedas, cosas específicas que sería interesante que detectara. Incluso yo podría cambiar este 8 que tengo aquí por un 7.5, ¿cierto? Y aquí cambiar este 8 por un 7.5, que es en realidad lo que haría posteriormente, ¿cierto? Una red neuronal convolucional, y ustedes se van a dar cuenta de manera automática, pues que eso afecta de manera enorme, miren, el comportamiento de los ritos. Y eso es lo que hace la red neuronal convolucional, entrenar esos números para que yo encuentre y detecte características específicas. Observen lo que acabamos de hacer. Simplemente por casualidad, con un número 7.5, automáticamente podemos detectar la cabeza del pelotón. ¿Listo? Entonces quiero que lo tengan en cuenta, revísenlo, úsenlo, trabajenlo, respondan en el foro, y cualquier cosa, pues estamos atentos a la asesoría del jueves. ¿Listo? Dudas adicionales que les Listo. pueda de pronto solucionar. Por aquí tengo, no, ninguno, nada en el chat. ¿Listo? Pues nada, muchachos, muchísimas gracias.
Nos estamos viendo entonces en nuestra siguiente sesión. Recuerden, el martes a las 5:30. ¿Vale? Muchas Gracias, gracias, profe. feliz. Gracias, Hasta buenas luego. noches a todos. Noche. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche.